hace escasamente 2 días. Es verdad que ellos y ellas ya están, digamos, con los ecos de la celebración, porque hace 2 días Sos Deiak soplaba las velas de su 40 aniversario. Sí, fue un 29 de marzo de 1983, hace 40 años, cuando el Boletín Oficial del País Vasco publicó el decreto de creación de los Centros de Coordinación Operativa, uno en cada territorio histórico, como parte esencial del desarrollo de entonces Plan Global de Seguridad Ciudadana. El objetivo era claro: aglutinar a través de un único teléfono las llamadas de auxilio de la ciudadanía, transmitirlas a las entidades competentes y coordinar sus actividades. Así nació Sos Deiak, el primer organismo de estas características creado en el Estado. Actualmente, en 2022, gestionaron 761.000 llamadas y 241.000 incidentes. Casi nada. Con nosotras está Maider Larrañaga, responsable del Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi, Sos Deiak. ¿Qué tal? Arratsaldeon, Maider. Arratsaldeon. Bueno, 40 años dan para mucho, y es verdad que, bueno, en este caso tu memoria histórica como responsable es más cortita, pero ¿quién no ha vivido, ¿no?, esa evolución y cómo ha cambiado el servicio? Yo creo que desde la parte ciudadana somos plenamente conscientes, evidentemente desde el organismo más aún, porque Sos Deiak ha evolucionado mucho, Maider. Sí, ha evolucionado muchísimo. 40 años da para mucho, ¿eh? Como toda la sociedad ha ido cambiando y adaptándonos a las épocas, ¿no? Y muy importante adaptarse, ¿eh? Quiero decir, en aquel entonces yo no lo viví, los inicios, pero sí he tenido un compañero, amigo y jefe también, pero sobre todo amigo, José Ignacio Trancho, que nos ha ido transmitiendo pues lo que era en aquel entonces, ¿no? Los inicios de Sos Deiak, en aquel entonces centros operativos de coordinación, pero ahora ya pues lo conocemos más como el 112, ¿no? 112, Centro de Coordinación de Emergencias. Exacto. Pero claro, si pensamos en los sistemas de localización de llamadas, por ejemplo, de personas que precisan auxilio, es uno de los grandes avances, por ejemplo, de los últimos tiempos. Un avance importantísimo. Hay que tener en cuenta que en aquel entonces no había móviles. Quiero decir, los inicios hace 40 años. Sí, amigos, amigas, niños y niñas, no había móviles. Efectivamente. Entonces, para poder llamar, lo que tenían que hacer, pues si teníamos un accidente de tráfico, tenían que buscar un sitio para llamar, un sitio que tuviera teléfono fijo o un poste SOS. O esos postes que a día de hoy, yo creo que cuando las nuevas generaciones los ven, ¿y esto qué es? A mí me han preguntado a mis hijos en más de una ocasión, Machu, ¿y esto que pone SOS? Que claro que ya, pues no dejan de ser, casi es un patrimonio más. Sí, yo creo que sí. No sé qué diría en este caso Joaquín, si los mantenemos ahí como patrimonio, por lo que fueron en su momento. Sin duda. En aquel entonces fueron muy importantes, claro. Pero bueno, hoy en día ha evolucionado. Afortunadamente tenemos los móviles, de hecho la mayoría de las llamadas son de móviles, que claro, ya cada vez hay menos llamadas de fijos, seguimos teniendo, pero cada vez son más con móviles, entonces pues ha evolucionado. Y ha evolucionado el hecho de que ya con los móviles también pues podemos saber aproximadamente desde dónde nos están llamando. La geolocalización famosa, ¿verdad? Efectivamente. Ahora, hace un año implantamos más o menos el AML, que es inteligencia artificial también, y es Advanced Mobile Location. Y con esto, pues cuando llamamos al 112, lo que tenemos por una parte es la voz, pero también se ponen en marcha una serie de características que envía el posicionamiento del móvil, un aproximado, dependiendo del sistema que tenemos. Puede ser por wifi, por GPS, por las antenas de los operadores. Entonces, dependiendo de eso, la aproximación es mejor, pero hemos avanzado muchísimo con eso. Porque para nosotros lo más importante es el 112, en el 112 es qué es lo que ocurre y dónde está ocurriendo. Se trata de ganar tiempo al tiempo, ¿no? Como decís, agilizar ese proceso y dar una respuesta, porque detrás de esa llamada hay un drama. Efectivamente, ¿no? Nuestro objetivo siempre es conocer qué es lo que está ocurriendo y dónde. Entonces, si ganamos un segundo en la entrevista y en la localización también, pues es vital, ¿no? Vamos a dar mejor respuesta, más rápida, con los recursos más adecuados, porque el 112, bueno, en su día empezó como 088, pero sí que es importante el hecho de que saber dónde está ocurriendo las cosas, ¿no? Pues ahora que hablamos, Adrián, ahora que hablamos de 40 años atrás, me imagino que una de las cosas a las que tuvo que hacer frente el nuevo Sos Deiak serían las inundaciones del 83.
Eso es, sí. Aquello fue una prueba de fuego, seguramente. Fue un estreno por la puerta grande. Desde luego. Eso es lo que cuentan y así se ha demostrado. Fue una situación dura, pero también fue un aprendizaje, que de ahí se sacaron muchas conclusiones de lo que se vivió en aquel entonces, ¿no? Porque se vio que era necesario tener comunicaciones redundantes, por ejemplo, hubo zonas que se quedaron aisladas y afortunadamente pues se pudo contactar, por ejemplo, con Bermeo, que estaba aislado. La Ertzaintza tenía la radio y se pudo contactar de cómo estaba la situación a través de radio. Entonces, no solo lo que es la telefonía, sino también la radio es importante también. Entonces, tener esas cosas, esas redundancias es importante, Joaquín, supongo que las inundaciones del 83 en todo lo que fue urbanismo, todo lo que es patrimonio, también obligó a muchos cambios. De hecho, desaparecieron muchos vestigios industriales cercanos al puerto, sobre todo con aquellas riadas tan tremendas. Y no tan cercanos al puerto. Hablando de obra pública y de puentes, por ejemplo, el primer puente de hormigón armado que se construyó en el Estado era el puente del tranvía de Arratia en La Peña, y se lo llevó la riada. Desapareció para siempre, lo perdimos. En otro sentido, claro, muchísimas industrias se vieron afectadas. Por poner un ejemplo también cercano, en la entonces península de lo que hoy llamamos Zorrozaurre, la ribera de Deusto, una gran cantidad de aquellas industrias se vieron imposibilitadas de continuar haciendo su función en el lugar. Y también tuvo una consecuencia positiva. Muchas de estas instalaciones donaron maquinaria centenaria a lo que estaba en aquellos momentos recogiendo el Gobierno vasco, el Departamento de Cultura, los responsables del Museo de la Técnica. Así que aquellas asociaciones, instituciones que cumplimos 40 años, tenemos un punto referencial histórico en esas inundaciones del 83, sí. Porque a todos nos obligaron a hacer algo a lo que no estábamos acostumbrados y todos tuvimos que innovar. A todos nos curtió, de alguna manera, ¿verdad? Todos, también a los profesionales de radio que tuvieron que cubrir. Además, yo recuerdo que el otro día comentabas, Idoia, que Radio Euskadi tuvo la posibilidad de contar lo que otros técnicamente no pudieron hacer. Sí, porque ¿verdad? Tenía un grupo electrógeno que le permitía seguir emitiendo, mientras otras radios que no tenían esta posibilidad se quedaron sin fuente de energía y no pudieron continuar con la labor. Maider, vamos a saltar a 2023, porque evidentemente SOSDEIA que ha evolucionado, pero también seguro tiene retos a corto o medio plazo. Tenemos muchos retos. De hecho, antes hemos mencionado la inteligencia artificial, ¿no? Es introducirla en nuestros centros, ¿no? O introducirla, no, ya está introducida, evolucionarla, más bien. Entonces sí que tenemos retos de poder priorizar llamadas. Para nosotros es importante, si entra una llamada en cola, en un momento dado de saturación, pues acortar tiempos, entiendo, acortar, ¿no?, tiempos y priorizar. Para nosotros no es lo mismo, si ya tenemos conocimiento de un incidente, otra llamada del mismo incidente pues no nos aporta para poder dar mejor respuesta. Y tenemos igual una llamada de emergencia, una urgencia médica, otro tipo de emergencia que está colado. Entonces, tener la posibilidad de poder priorizar dependiendo de la situación. Eso nos va a ayudar la inteligencia artificial. Y bueno, hay que también explorar cosas nuevas, que se está ahora hablando mucho, agentes virtuales para atender las llamadas. Son retos que hay que ir trabajando. Y nos viene también la Next Generation también, ¿no? Es la evolución de los medios de comunicación, ¿no? En breve, Europa nos está diciendo que los operadores van a tener que enviarnos, aparte de voz, datos, y esperemos que también imagen. Entonces, eso también nos va a ayudar mucho a mejorar, ¿no? Porque para nosotros lo más importante es saber qué y dónde. Claro. Y si tenemos imagen, una videollamada, no solo es lo que nos cuenta, sino lo estamos viendo, ¿no? Nos podemos adelantar. Una información importantísima, pero aquí también podemos apelar un poquito a la responsabilidad ciudadana. Maider, hay que saber utilizar ese 112. Muy importante, es muy importante saber usarlo y usarlo, que dice, cuando hay una emergencia, llamar, pero sabiendo que es para eso, para una situación de emergencia, ¿no? Para informar y siempre decir qué y dónde está ocurriendo, porque con eso muchas veces cuando llamas al 112 estás un poco bloqueado, ¿no? Y no sabes qué es lo que tienes que comunicar. Complicado en con que digas ocasiones. Dónde estás,
¿Y qué está ocurriendo? Vas a tener la mejor respuesta, porque los diferentes servicios, bomberos, Ertzaintza, Osakidetza, todos trabajamos coordinados, tráfico, voluntarios, muy importante, no se me olviden, que en el 83 fueron muy importantes a la hora de dar respuesta, que están Cruz Roja, DIA, salvamento de perros, espeleología. Tenemos muchos participantes en el sistema. Y todos coordinados, Maider. Es un trabajo arduo, ¿eh? Sí, es lo importante del Sistema Vasco de Atención de Emergencia, que estamos todos coordinados. En su día con sistemas rudimentarios y hoy en día pues estamos integrados con plataformas informáticas, recibimos todos al mismo tiempo la información, podemos movilizar ellos más bien, los recursos, los servicios movilizan los recursos, entonces vamos evolucionando a dar mejor respuesta. La tecnología nos está apoyando para dar mejor respuesta. Eso no significa que en su día no se daba buena. Era con lo que tenían en aquel momento, claro, se daba la mejor. En cada momento, efectivamente, habéis dado lo mejor de vosotros, de vosotras, pero afortunadamente a veces que demonizamos incluso la inteligencia artificial. Estos días se está hablando de poner freno a determinados avances. Bueno, pues comprobamos que en determinados ámbitos tiene su respuesta positiva. Yo voy a aprovechar este momento acaban de sonar las señales de las 6:30 de la tarde y tenemos un apunte de tráfico que trasladar a nuestra audiencia. Desde el Departamento de Seguridad nos informan de un accidente en Erandio, en la carretera de la Avanzada, en dirección Bilbao, un accidente con 2 vehículos implicados en la Vizcaya 637, en la Avanzada, dirección Bilbao, a la altura de Erandio. Están estos 2 vehículos obstaculizando el carril, así que si vais a circular por esta zona, especial precaución. Repito, Vizcaya 637, en Erandio, carretera de la Avanzada, sentido Bilbao. Tenemos que ir dejándolo aquí. Bueno, de alguna manera hemos tendido puentes, compañera Idoia, entre puentes de altura. Puentes y de altura, bueno, de altura porque claro, ¿qué barcos entraban en aquella época, Joaquín, hasta Bilbao? Sí, el puente tiene 42 metros de altura. 42 metros. 42 metros. Y fue por eso, claro, para que pudieran pasar los barcos que entonces, antes de las inundaciones, llegaban prácticamente hasta el ayuntamiento. Exacto, sí. Esa fue la razón, la navegabilidad, preservar la navegabilidad de la ría. Bueno, pues ese puente por el que hoy en día pasan tantísimos vehículos y que suele ser noticia en las ventanas informativas de tráfico. Pero que además ha permitido unir 2 comarcas, la margen izquierda y la margen derecha, que antes estaban bastante más separadas a pesar de los pocos metros que les separa. Bueno, esa complicación del tráfico rodado hacía que estuvieran mucho más separadas de lo que están hoy en día, ¿no? Sí, sin duda. Sobre todo al tratarse de una vía de alta capacidad, ha unido más las 2 márgenes y las comunicaciones de la metrópoli que a las poblaciones de Baracaldo y Erandio, porque debido a su altura precisamente no es un puente muy humano en cierta manera. Un puente que lo vemos desde la lejanía e impresiona, y además nos acordamos que vimos cómo se hacía, cómo salían de las 2 márgenes las partes que luego se unieron en el centro. Aquello fue muy impresionante. Sí. Bueno, nos recordaba nuestro compañero Jesús Echezárraga, que tuvo la oportunidad de estar presente el día de la inauguración, que durante un tiempo se llamó Monumento al Puente, porque allí parecía que el puente no iba a terminarse nunca. Luego ya pasó se inauguró a tener nombre propio. El tráfico Efectivamente. rodado. Joaquín Cárcamo, de la Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obra Pública, muchísimas gracias por habernos acompañado y por de alguna manera celebrar juntas nuestros 40 años, que sean muchos más, ¿verdad? Enhorabuena, Radio Euskadi, efectivamente, que sean muchos más. Maider Larrañaga, responsable del Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi, SOSDEIAC 112, hay que saber utilizarlo y cuándo, y detrás, pues grandes profesionales, voluntarios y voluntarias incluidas en un engranaje, pues no voy a decir perfecto porque siempre tenemos que aspirar a más, ¿verdad, Maider? Eso es. Pero ahí le vamos. Felicidades a vosotros. Sorionak. Son las 6:34.